Buenas tardes a todos, muchas gracias eh, por estar aquí. Voy a explicarles un poquito de un trabajo que hice hace unos meses sobre la aplicación de GeoGebra en la visualización del teorema de Pitágoras. Bueno, en la actualidad el modo de enseñanza ha cambiado drásticamente a partir de la pandemia. Entonces, es por eso que ahora las tecnologías de información y comunicación están jugando un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, el uso de estas herramientas pues, no pueden sustituir la conceptualización ni los procesos que conlleva la enseñanza de cualquier asignatura. Es por eso que nuestra investigación está proyectada a presentar las matemáticas de forma dinámica, concretamente el teorema de Pitágoras, por medio de la visualización de la demostración del inglés Henry Perigal. Según Tamayo, en 2013 nos dijo que los recursos abiertos, en el caso particular GeoGebra, sirve como apoyo para la enseñanza por estímulos visuales y la interactividad y creatividad que promueve. Bueno, entonces nuestros objetivos, o en base a eso, los objetivos generales son determinar si la demostración dinámica con el uso de software GeoGebra contribuye a una mejor comprensión del teorema de Pitágoras. En sí, los objetivos específicos fueron describir el nivel de aprendizaje y razonamiento de los estudiantes de preparatoria antes y después de visualizar el teorema de Pitágoras, apoyado con el software GeoGebra. Identificar también si el uso de las TIC contribuyen a motivar al estudiante a estudiar matemáticas, en específico el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿cuáles fueron los materiales y métodos que usamos? Usamos dos hojas de trabajo, una computadora y una pluma. Para la primera hoja de trabajo se realizó antes, primero iniciamos con la hoja de trabajo número 1, posteriormente se les dio una explicación sobre el uso del software GeoGebra y cómo nos podía ayudar en este caso en la visualización del teorema de Pitágoras, y posteriormente se les proporcionó la hoja de trabajo 2 para ver qué tanto habían aprendido o les había ayudado el uso de GeoGebra. Esta investigación fue de tipo cuantitativo, el diseño preexperimental, se diseñó una estrategia metodológica que se apoyó en el uso del software GeoGebra, la cual está formada por dos actividades, como ya les mencioné, y obviamente la actividad del software de GeoGebra. Ok. Bueno, aquí está la parte de GeoGebra. Ya les enseñé en la parte anterior las hojas. Ahorita, si nos da tiempo, se los enseño en Word. Estas son las tres ventanas que se abrían al abrir el archivo de GeoGebra. Tenemos el menú, por así decirlo, y luego depende de la selección que hiciera el alumno. Teníamos la comprobación algebraica, que es la parte de arriba, donde ellos podían comprobar los resultados de los ejercicios que hicieron en la primera hoja. La primera hoja se hizo sin computadora y todos lo hicieron manualmente, porque, bueno, ellos se supone que ya tenían previo conocimiento del tema. Y para finalizar, ya con la hoja número 2, y con su previa explicación, ellos veían la parte de visualización dinámica, que es la demostración de Henry Perigal. Entonces, ellos veían cómo el teorema de Pitágoras. Entonces, se realizó un análisis estadístico en el cual se aplicó el proceso de comparación de medias con la prueba Test Student para muestras independientes. Se trabajó con un nivel de confianza del 95%, con N-1 grados de libertad en el programa estadístico SPSS. Nuestras hipótesis fueron: la hipótesis nula del software no contribuye al aprendizaje del teorema de Pitágoras, y nuestra hipótesis alternativa es de que el uso de la visualización dinámica con el software GeoGebra contribuye positivamente en el aprendizaje del teorema.
a un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05%. Bueno, ¿qué resultados tenemos? En esta tabla podemos ver el resultado de los exámenes, del diagnóstico o de la hoja 1 y posteriormente en la siguiente columna el resultado del examen final. Este examen se aplicó después de haber tenido una previa sesión de explicación y haber estado en contacto con el archivo en el software GeoGebra. Resultados. Bueno, aquí tenemos un poquito, les puse el resultado de la segunda pregunta, que fue una de las más importantes para saber qué, qué aprendizajes ellos tenían sobre el teorema. Entonces dice la pregunta, usted tiene, bueno, un triángulo, y podemos ver que a pesar de que todos afirmaron saber que ya tenían previo conocimiento del teorema, solo 3 alumnos tuvieron correcta esta pregunta. Si nos damos cuenta, en la figura 3, Israel nos contesta exactamente el, el teorema de Pitágoras, tal cual c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Sin embargo, Brenda nos contesta una relación, la relación sobre el teorema, pero no tiene definida completamente el teorema o la relación que existe entre los catetos. Para finalizar el examen diagnóstico, el primer examen, preguntamos a los alumnos qué relación existía entre los cuadrados. Bueno, les pusimos una imagen y pudimos ver que ellos nos dijeran qué relación creían que existía entre los cuadrados que estaban hechos en los catetos del triángulo rectángulo y nos pueden que, por ejemplo, la respuesta de Jesús, él exactamente nos dijo que la relación que existía y, perdón, se movió. Ok. Entonces, era el propósito, pues, es que analizaran la relación que existía en total por ambas, por todas las partes del triángulo y los cuadrados, ¿no? Entonces, obviamente esta pregunta era para que después de que ellos vieran la demostración, la visualización dinámica en GeoGebra, entendieran el porqué de las preguntas, ¿no? En la pregunta 2 del examen final cuestiona si comprendieron, obviamente ya de darle la sesión explicándole sobre el teorema y sobre GeoGebra, ya que ellos habían visto el archivo y habían tenido la visualización del teorema con la demostración de Perigal, se les hizo otro examen, que fue el examen final, para ver cuánto ellos habían comprendido. Entonces, la pregunta 2 sobre si comprendieron el teorema de la representación dinámica, y 18 alumnos, perdón, 18 alumnos, o sea, el 90% de ellos contestaron que sí, que la mayoría les sirvió mucho más verlo de manera dinámica para comprender en sí una parte o comprender el teorema, lo que nos dice el teorema. Muchas veces solo lo damos de manera teórica y a algunos alumnos como que les cuesta ver esa relación que existe entre las dimensiones de los catetos. Sin embargo, Jorge y Ángel pues nos dijeron que no, que ellos no comprendieron porque un chico de ellos dice que pues se le hizo un poco confuso y Ángel dice que pues ya se sabía el tema y él había practicado, entonces no le comprendió mejor porque él ya dominaba. Aquí les quería enseñar un poquito los resultados que tuvimos del análisis estadístico en el programa SPS al aplicar el análisis de datos de pares de test studio. Aquí se aplicó el proceso de comparación de y como vamos a ver en la tabla 3, el p-valor es menor a 0.01, perdón, menor a 0.02, y en el nivel de significancia que establece
medimos nosotros para nuestra prueba de hipótesis fue de 0.05. Entonces tenemos que el p-valor es menor a 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Pues, ¿qué quiere decir esto, no? Que el uso de la visualización dinámica con el software GeoGebra contribuye positivamente al aprendizaje del teorema de Pitágoras, de esta visualización del teorema de Pitágoras en los chicos de preparatoria. Bueno, ¿qué fue lo que, o los resultados que nos arrojaron, no? Pues confirmamos que la visualización dinámica de Henry Perigal representada en el teorema, en el software GeoGebra, contribuyó a una mejor comprensión del teorema de Pitágoras. Al comparar las medias aritméticas del examen diagnóstico y el examen final, se observa la diferencia muy grande y estadísticamente significativa en el nivel del 5%, como les mostré anteriormente. El software GeoGebra reforzó las precisiones del teorema Pitágoras de tipo visual, ya que el 90% de los estudiantes respondieron de manera pregunta 3, que era que comprendieron mejor el teorema ya viéndolo de manera más dinámica. Y analizando los resultados obtenidos, observamos que el uso de las herramientas TIC, en este caso, en el software GeoGebra, influye en la mejora del aprendizaje de los alumnos porque potencia el interés y la comprensión de los temas. Cabe recalcar que este pequeño... voy a dejar de compartir tantito para enseñarles otra cosa. Permítanme. Ok, cabe recalcar que esta demostración o esta visualización dinámica es una pequeña parte de lo gran general que es el teorema de Pitágoras. Entonces, les quería enseñar cómo fue para que vieran un poquito cómo hicimos aquí el archivo en GeoGebra. Teníamos, ¿sí lo logran ver? Sí, sí se ve, sí se ve. Gracias. Tenemos el menú principal, entonces como les decía, hicimos dos ventanas, que era la comprobación algebraica, donde aquí los chicos podían meter, por ejemplo, los datos del cateto, de los catetos. No sé, le vamos a poner... Perdón, no vi que ya puse el botón. Ok, le vamos a poner, no sé, 5, y el otro cateto le vamos a poner 8. Y automáticamente nos sale el valor de la hipotenusa. Esto es nada más para que ellos vieran, o más bien probaran los ejercicios que hicieron en la primera hoja. Y si seleccionamos a visualización dinámica, este es lo que queríamos nosotros demostrar, que bien esto, los chicos comprendían un poquito mejor el teorema de Pitágoras. Damos play. También cabe recalcar que esta demostración la hizo Perigal. Nosotros nada más tomamos, ahora sí que su demostración, para hacer la dinámica aquí en GeoGebra y para explicarles a los chicos un poquito, de una manera diferente, el teorema de Pitágoras. Ok, bueno, déjenme, les comparto ya para finalizar, no sé cómo estoy de tiempo. Una última cosa, lo que les decía, el teorema de Pitágoras, no solamente, en este caso, la demostración de Perigal, no solamente se cumple con también se cumple con triángulos, equilátero, siempre y cuando el polígono tenga el mismo valor en sus lados. Eso les quería mostrar. A ver. Maestra Yeyexi, nos va quedando un minuto para Perfecto. respetar los tiempos. Sí, gracias. Sí. Bueno, nada más. A ver si puedo abrir tantito. De rapidito, y si tienen dudas, me dicen, por favor. Listo. Entonces, aquí rapidito nada más para enseñarles que la demostración de Perigal se cumple ya sea con triángulos equiláteros o cualquier otro polígono.
Miren, si movemos cualquiera de sus vértices, podemos ver que la suma de los dos triángulos de los catetos es igual al triángulo que está en la hipotenusa. Y también lo podemos ver con un hexágono. Ven cómo cambian los datos. Y entonces, eso, muchas gracias. Si tienen dudas, aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradecemos a la maestra Yeyexi por su presentación y pasamos a las preguntas, a darle oportunidad a los asistentes. Pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono. Si no tenemos preguntas, quizás más adelante, pues a través del correo se pueden comunicar con la maestra Yeyexi para cualquier cuestión que quieran compartir acerca de su presentación. Le agradecemos mucho por su trabajo y por estar participando con nosotros acá. Gracias a usted. Y como en el caso del doctor Arturo, también espere que le vamos a enviar la constancia de su presentación o de su ponencia. Muchas gracias. Continuamos. Gracias. Buen día. Continuamos entonces con las ponencias que están planificadas para el día de hoy. A continuación está la ponencia titulada Evaluación de la alfabetización y el razonamiento estadístico de estudiantes de primer semestre universitario en Colombia. Quería preguntar, ahí estuve observando que los autores son Saraí Serrano Encino, Mauricio Penago, Santiago Insunza, Cázares, y observo que está por allí la maestra Saraí. No sé si es la maestra la que va a presentar para ponerle el rol de moderadora. Sí, señora, yo voy a realizar la presentación. Ah, muy bien, enseguida le doy su... Listo, ya puede compartirnos, maestra, cuando usted guste. Sí, señora. Aquí, donde dice... Ahí se puede observar ya la presentación. Aún no, maestra, aún no sé, ya. ¿Ya? Lo que hace falta verla en la presentación extendida se ven todavía con las diapositivas. Perfecto. Sí. Si lo comparto, se puede... Ahí se observa. Sí, ya, perfectamente, maestra. Perfecto, muchas gracias. Ya puede comenzar cuando usted guste. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta ponencia es sobre la evaluación de la alfabetización y el razonamiento estadístico de estudiantes que ingresan a primer universitario en Colombia. Este es un estudio que se hizo en compañía con el doctor Mauricio Penagos y el doctor Santiago Insunza Cázares. A modo de introducción, me gustaría empezar resaltando un poco la importancia de las habilidades estadísticas que se optaron por evaluar. Entonces, empezando, el uso malintencionado de la estadística que se puede observar en muchos casos en medios de comunicación,
En este caso a la izquierda pueden observar un diagrama que se presentó sobre el desempleo en Europa y se hace una comparación entre 3 países: España, la zona euro y la Unión Europea. Entonces pueden observar que aunque el porcentaje de desempleo de España es de alrededor del 20,5%, casi un poco más del doble que la zona euro, pues la representación gráfica no es equivalente con los datos. Esta apenas supera un poco la barra de la zona euro. Entonces aquí pueden observar en la primera gráfica el uso malintencionado que se le dio pues a esta información. Aquí en la otra gráfica también pues es un diagrama de línea sobre el desempleo y pues se quiso presentar cómo de forma drástica fue disminuyendo el desempleo, ubicando a la misma altura pues la cantidad de desempleados del 2019 y del 2014. Sin embargo, pues la cantidad de desempleados en ambos años es diferente. Entonces se puede observar cómo una de las cuestiones que resalta la importancia de estas habilidades en la ciudadanía es cómo el uso malintencionado con ciertos intereses se presenta en la información que circula diariamente en los medios de comunicación. Esto, junto con la cantidad de información que ha potenciado la pandemia ocasionada por el coronavirus, cómo se potenció y dinamizó toda esta información que es de importancia para todos, pues se resalta la importancia de que el ciudadano, el estudiante, al finalizar su educación secundaria, cuente con habilidades de estadísticas. En este caso, Callaghan y Watson mencionan la importancia de la alfabetización estadística. Otros autores como Batanero, Ben-Smith, Garfield, Gall, resaltan la importancia de que el ciudadano comprenda, explique, evalúe, critique todos estos procesos y resultados estadísticos. Es importante que no solamente se tengan conocimientos en estadística, sino ir más allá, a cuestionar, a criticar. Teniendo en cuenta este análisis que se hace sobre pues, la importancia de las habilidades estadísticas, nos propusimos diseñar un instrumento de evaluación adaptado al contexto colombiano para evaluar estas dos habilidades. Se tuvo en cuenta estas dos definiciones presentadas, la de alfabetización estadística por Gall y la de razonamiento estadístico por Garfield y Ben-Smith. Inicialmente, la definición de alfabetización estadística presentada por Gall menciona dos elementos importantes: los elementos de conocimiento y los elementos disposicionales. Los elementos de conocimiento hacen referencia inicialmente a las habilidades de alfabetización general, es decir, que el estudiante cuente pues con habilidades de procesamiento de textos, lea, escriba, comprenda textos en general. La parte de conocimiento estadístico se menciona pues que hay unos conocimientos estadísticos básicos, aún no hay consenso en cuáles son estos conocimientos. Hay autores que integran lo que es estadística inferencial, otros estadística descriptiva, y hay ciertos conceptos ahí que se integran pero que aún no han sido consensuados. También se menciona pues la importancia del conocimiento matemático. Es importante que el estudiante comprenda estos conceptos que están inmersos en un resultado estadístico. El autor resalta que actualmente pues ya hay software, programas que facilitan los procesamientos de datos, y es importante que el estudiante sepa que estos datos no son como un resultado mágico, sino que entienda cuáles son estos conceptos matemáticos que están involucrados ahí. También se resalta la importancia del conocimiento del contexto, que el estudiante tenga la capacidad para analizar la información estadística en su contexto para darle sentido y significado. Y finalmente, en los elementos de conocimiento se resalta la cuestión de preguntas críticas. Se enfatiza en un listado de preguntas para que la persona, al momento de encontrarse con una información estadística, tenga un cierto tipo de cuestionamientos, preguntas para analizar esa información. Junto con esto están los elementos disposicionales, que hacen referencia inicialmente a las creencias y actitudes hacia la estadística. Estas son importantes porque son las que orientan al estudiante hacia una postura crítica, hacia una postura de cuestionamiento.
Si estas son pues negativas, difícilmente se va a llegar a esa postura, ¿no? Una persona que tenga creencias, actitudes negativas, no va a querer enfrentarse a analizar una información estadística. Entonces, la conjunción de estos elementos son los que hacen que una persona sea alfabetizada estadísticamente. Esta fue la definición de alfabetización que se utilizó para definir la habilidad a evaluar de cada ítem de evaluación del instrumento. En cuanto al razonamiento estadístico, se tomó la definición de Garfield y Ben Smith, los cuales mencionan que el razonamiento estadístico es la capacidad en la que las personas razonan con ideas estadísticas y otorgan significado a la información estadística. Esto incluye lo que es la interpretación apoyada en conjuntos de datos, representaciones de datos, resúmenes estadísticos de datos, la conexión entre varios conceptos, la combinación entre ideas respecto a datos y el azar, la comprensión y la capacidad de explicar procedimientos estadísticos, la interpretación de resultados estadísticos y finalmente las representaciones mentales y las conexiones que se tienen sobre los conceptos estadísticos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones, se orientaron los ítems de evaluación. El instrumento como tal, el diseño del instrumento, constó de 21 preguntas. Estas fueron en su mayoría seleccionadas de instrumentos que ya se habían aplicado anteriormente. Pueden observar que pues hay varios instrumentos teniendo en cuenta la habilidad inicial que se iba a evaluar en este instrumento y nuestra definición se definió la habilidad de cada ítem. También se organizaron los ítems de evaluación por temática, lo que fue recolección de datos, organización y representación de datos, medidas descriptivas de datos y probabilidad. Estos fueron los contenidos seleccionados, pues que son los que están incluidos en el currículum de estadística de Colombia. Posterior a esto, al diseño del instrumento por medio de la plataforma Google Forms, se diseñó, se organizó el instrumento, se les envió a los estudiantes por medio de correo electrónico y con el apoyo de los docentes encargados, a los estudiantes respondieron el cuestionario. Aquí pueden observar con asterisco están las opciones de respuesta correctas y pueden ver el porcentaje de estudiantes que seleccionó cada opción. Es importante resaltar que la mayoría de ítems tienen menos del 50% de aprobación y los que están en rojo son los ítems en los cuales tuvieron mayor dificultad los estudiantes. Entonces, el ítem 3 hace referencia a lo que sería muestreo, el ítem 4 a medidas de localización, el ítem 9 a correlación, el ítem 13 medidas de tendencia central y el ítem 21 a probabilidad. Estos fueron los contenidos en los cuales presentaron mayor dificultad. Entonces, si hacemos un análisis de los resultados por dimensión evaluada, en este caso alfabetización y razonamiento estadístico, podemos observar aquí en la gráfica que pues los resultados fueron bastante similares. Se puede observar que en la cuestión de razonamiento los estudiantes obtuvieron puntajes un poco más altos. Ya haciendo una comparación por sexo, pueden observar que la mayor diferencia se puede detallar en la cuestión de alfabetización estadística, en el caso de los hombres, que obtuvieron pues unos puntajes más concentrados y más altos. Ya en la cuestión de razonamiento, las mujeres obtuvieron un poco más de puntajes altos, pero realmente la diferencia es pequeña. Ya por carrera universitaria, se me había olvidado comentar, los estudiantes evaluados fueron 19 estudiantes de carrera universitaria de licenciatura en matemáticas y 19 estudiantes de la carrera de ciencias naturales. Los resultados pues son bastante similares. Se puede observar un poco más de puntajes altos en los estudiantes de ciencias naturales. Se podría llegar a pensar que
los estudiantes de matemáticas podrían llegar a tener resultados más altos, pues porque ingresaron a una carrera que lleva estadística, pero pues en general los resultados fueron bajos en ambas carreras. Entonces, pues fue realmente desalentador, dado que son estudiantes que ven estadística desde la educación básica. Estos fueron los resultados generales de la aplicación. Fue un estudio, digamos así, secundario de una tesis en la cual se evalúa a los estudiantes de México, y estos fueron los resultados que se obtuvieron en Colombia. ¿Cuál es la importancia en sí de hacer este tipo de evaluaciones y por qué hacerlas? Resulta que hacer este tipo de evaluaciones pues realmente permite evidenciar cuál es el estado de los estudiantes respecto a estas habilidades, cuáles son sus dificultades, sus aspectos en los que están bien, y permite de alguna forma pues plantear estrategias que favorezcan el desarrollo de estas habilidades. Entonces, ya identificando estas habilidades, estas dificultades, mencioné cuáles fueron los ítems en los cuales tuvieron mayor dificultad, se puede hacer una reestructuración para mejorar esto. Teniendo en cuenta pues esto y los bajos resultados que se obtuvieron, pues se resalta aún más la necesidad de cambiar las metodologías tradicionalistas que se han venido empleando en el aula de estadística, ¿no? Porque suele ser una enseñanza basada en el cálculo de datos sin llegar realmente a una interpretación de estos. Se ha vuelto una asignatura de alguna forma menospreciada, los estudiantes la ven de forma aburrida y sin sentido, sin significado. Entonces es importante cambiar estas metodologías para realmente llevar a unas en las cuales se orienta al estudiante para que desarrolle estas habilidades de alfabetización, más allá de los meros conocimientos, que cuente con estas habilidades. Entonces, estos fueron los resultados obtenidos de una primera aplicación en Colombia. Si hay alguna duda, alguna inquietud, estoy acá para responderle. Le agradecemos mucho a la maestra Saraí Serrano de la Universidad Surcolombiana y al resto de los autores, donde también están presentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y damos paso a las preguntas o comentarios que quieran hacer los participantes o asistentes. Hola, yo tengo una pregunta para la ponente. ¿Qué tipo de contextos consideras tú que pudieran ser interesantes al momento de justamente tratar este tipo de, como tú lo mencionabas hace un momentito, sobre los significados que se tienen que rescatar, o significados sobre los contenidos matemáticos, específicamente los estadísticos? En tu caso o en el caso de tu grupo han estado avanzando, ¿qué tipo de ejemplos, qué tipo de situaciones, contextos han ustedes como realizado? O en caso de que no lo hayan hecho, ¿tú qué tipo de contextos consideran como que son necesarios para ahora generar estos significados? Me llamó mucho la atención el hecho, por ejemplo, de que los chicos de ciencias naturales tuvieron un mejor desempeño que los de matemáticas. Pudiera ser porque ellos ven cosas que más en contextualizadas, tal vez, no sé, algún tipo ahora sí, situaciones donde se genere no nada más la construcción del gráfico, sino su interpretación, que a veces es ese elemento que queda muy desvinculado al momento de la enseñanza de la estadística. Es decir, preparamos bien a los chicos, o vamos a decirlo así, lo suficientemente bien para que puedan hacer cálculos de media, mediana, moda, lo que ustedes gusten, pero en ocasiones, ¿qué pueden hacer o qué implicaciones tienen los resultados que han obtenido? Me parece que a veces queda como flojo. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión, fíjate que la estadística sirve para una cosa, les decía a los estudiantes,
La estadística me ha demostrado que si tú tienes 2 autos y yo tengo ningún auto, al final del día los dos tenemos uno. Entonces, es como una situación muy chistosa porque al final del día yo utilizo la noción de media hasta para hacer este tipo de confrontaciones, ¿no? Pero realmente no es que cada uno tenga uno, sino qué significado le doy a la media. Eso. Sí, exactamente. Esto, con relación al contexto, sí se utilizaron algunos ítems que fueron de elaboración propia. Se utilizó, por ejemplo, en el caso de México, una situación muy particular relacionada con la ubicación de cada país por la cantidad de muertes. Entonces, algunos medios de comunicación utilizaron la cantidad, el puesto, sin tener en cuenta pues la población de cada país. Entonces hubo ahí un ítem relacionado con esto, relacionado con pues por qué sin utilizar la población del país se tiene un determinado lugar, se está en un determinado lugar, creo que está en el puesto 3, y ya analizándolo pues por población se está en un lugar más bajo. Entonces este fue un tipo de ítem que se utilizó para que el estudiante cuestionara esto y se aprovechó el contexto que se estaba dando en México relacionado con el coronavirus. Otros ítems también se estaban relacionados con la cuestión de población, entonces se utilizó población de cada contexto, en el caso de México o en el caso de Colombia. Ya para tratar más, digámoslo así, en la enseñanza de estas habilidades, pues hay varios autores que enfatizan, por ejemplo, en la utilización de bases de datos oficiales, utilizar estos datos para darle más sentido, pues porque hay tipos de ejercicios en los que le damos al estudiante cierta cantidad de datos y le decimos calcule la media, calcule la mediana, pero no va más allá. Entonces, se mencionan algunos autores problemas sociales que sean de interés para el estudiante, como mencionaba la cuestión del coronavirus. Entonces, sería esta cuestión ahí. No sé si respondí la pregunta, pero pues sería principalmente eso. No, genial, gracias. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de contextos y aprovechar la realidad al final del día, yo creo que tenemos entre manos, ¿no? Con la intención también de caracterizar de alguna manera una problemática muy social que actualmente nos está afectando a todos en muchos niveles. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Igualmente, muchas gracias, doctor David, por su participación e intervención. Más preguntas, si alguien tiene más dudas, alguna otra intervención. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a la maestra Saraí. Muchas gracias. Y vamos a continuar entonces con la próxima ponencia. Gracias, maestra. La próxima ponencia se titula GeoGebra en la retroalimentación de conceptos de geometría analítica. Los autores del trabajo son Elizabeth Guajardo García, Eva Mireya Martínez Rodríguez, Alfredo Alanís Durán, de la Universidad de Nuevo León. Veo a la maestra Elizabeth, a la maestra Eva. No sé cuál de las dos va a presentar. Que levanten la mano, por favor. Va a presentar entonces la maestra Elizabeth. Muy buenas tardes, tengan todos. Voy a compartirles mi pantalla. Ya nomás me confirman, por favor, si se puede ver ya la presentación.
Ya se ve perfectamente, maestra, cuando quiera. Ok. Bueno, pues me presento. Soy la maestra Elizabeth Guajardo García. Venimos un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También en este trabajo nos está apoyando la maestra Eva Mireya Martínez y el maestro Alfredo Alanís Durán. Bueno, esta plática de esta que les vamos a presentar a continuación surge, les voy a presentar el contexto. No sé cómo que se me... Ahora sí. El contexto de esta plática es que, pues, en la facultad te ha presentado un bajo índice en la aprobación, sobre todo en las materias de matemáticas de los primeros semestres de las 6 licenciaturas que se ofertan en la facultad. Y esto lleva a que, pues, los alumnos deserten de la facultad. En la carrera cabe mencionar, bueno, en la facultad cabe mencionar que hay 6 carreras: licenciatura en física, en matemáticas, en actuaría, ciencias computacionales, seguridad de tecnologías de información, multimedia y animación digital. Esto es en base a los indicadores que tenemos en cuanto a los porcentajes de reprobación, retención y deserción de los estudiantes. Entonces, esto hace que, pues, tengamos que trabajar en aumentar ese índice de aprobación. Tenemos una demanda institucional de poder retener a esos estudiantes que están en riesgo de desertar de la carrera o reprobar, sobre todo las asignaturas que tengan que ver con el área de matemáticas. En los primeros semestres, por ejemplo, que se da álgebra, cálculo diferencial y geometría analítica, es donde se presenta esta mayor alto índice de reprobación. Entonces, pues, hicimos un proyecto para poder enfocar estas deficiencias que tienen los alumnos que han reprobado estas unidades de aprendizaje en las distintas carreras que se ofertan en la facultad. Este proyecto consiste, pues, tratar de retener a la mayor cantidad de estudiantes mediante estrategias de enseñanza basada en problemas para el aprendizaje de contenidos matemáticos en las materias que registran un alto índice de reprobación, y con esto poder lograr disminuir la deserción en los estudiantes. Estamos utilizando la metodología del aprendizaje basado en problemas porque esto nos permite desarrollar en los estudiantes una serie de habilidades, como la habilidad para resolver problemas, habilidades interpersonales, también hacer parte de la socialización, habilidades metacognitivas, que el alumno pueda reflexionar sobre su propio pensamiento, de autoconfianza, de autodirección. También se logran desarrollar habilidades de autoevaluación para que ellos mismos puedan ir revisando sus resultados, habilidades para el manejo del cambio, que se puedan adaptar rápido a los cambios, y habilidades de un aprendizaje continuo que se logre a lo largo de la vida. Ahí como que se me detuvo la presentación, déjenme volver a proyectar. Bueno, son las estrategias metodológicas para desarrollar en los estudiantes estas habilidades. Y también buscamos el desarrollo de las competencias para poder desarrollar en los estudiantes también, aparte del conocimiento conceptual en las matemáticas, que también puedan desarrollar la parte actitudinal, el manejo de las emociones y también el desarrollo de los valores en los estudiantes. Para este proyecto, pues, la facultad cuenta con un departamento de tutorías para tener un acercamiento o un acompañamiento con los estudiantes que están en riesgo de desertar. También contamos con un departamento de asesorías académicas y, pues, el programa de retención estudiantil.
Todos estos departamentos están a cargo de la coordinación de la licenciatura en matemáticas. Se cuenta con una infraestructura para la realización de este proyecto de retención de estudiantes. En la modalidad presencial contábamos con salones para impartir talleres, están equipados con equipo de cómputo, con pizarrones. También la facultad hizo unas aulas especiales para los estudiantes llamadas Epsilon y Delta, donde ellos también pueden ahí buscar un espacio para estos talleres. Se cuenta con un banco de problemas, con material de papelería, con libros, donde ellos puedan también tener un apoyo en la parte bibliográfica, y participan pues maestros y estudiantes que son instructores, que son estudiantes de los últimos semestres de la carrera de matemáticas o estudiantes que realizan su servicio social. Debido a la pandemia, pues nos vemos en la necesidad de continuar con ese proyecto, pero ahora pues ya en la modalidad en línea. Para eso se diseñaron bancos de problemas, pero ahora como recursos digitales, para poder brindar ahora asesorías a través de aulas virtuales. En particular, en esta plática, vamos a compartirles una experimentación educativa mediada con el uso de GeoGebra para una etapa de retroalimentación o de autoevaluación en la materia de geometría analítica. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos donde estuvimos trabajando con los estudiantes y el objetivo es pues cuidar tanto el desarrollo de la habilidad algebraica o algorítmica como también el desarrollo de habilidades digitales. La ventaja pues de GeoGebra es que es un software gratuito, ellos los podían descargar en sus dispositivos móviles o en sus equipos de cómputo para que a la par con el maestro ellos también vayan realizando las construcciones. El primer ejemplo que se utiliza en geometría analítica es encontrar la ecuación de un lugar geométrico de los puntos P, X, Y, tales que su distancia a la recta X más 3 igual a 0 es siempre igual al triple de su distancia al punto A de coordenadas 2,4. Entonces, primero se trabaja la parte algorítmica, algebraica. Se le establecen a los estudiantes una serie de pasos algorítmicos o algebraicos para la solución de este problema. Se les dice que el punto pues es un punto cualquiera, ese punto P de coordenadas XY. Se tiene que poder interpretar la condición geométrica que está indicada en el ejercicio. O sea, tenemos que interpretar que esa distancia de esos puntos a la recta siempre va a ser igual al triple de su distancia al otro punto. Ellos tienen que ir deduciendo esa condición geométrica. Tienen que también tener ya el conocimiento de las fórmulas de distancias de un punto a una recta, distancias entre dos puntos, y ya después ahí nada más se sustituyen los datos y se trabaja con la simplificación de esa condición algebraica para llegar a la ecuación del lugar geométrico. Ya después de que se ve la parte algorítmica o algebraica, ahora sí nos vamos a GeoGebra para que ellos puedan, por una parte, revisar este resultado, por otra parte, visualizar lo que estamos haciendo algebraicamente y que ellos tengan o cuenten con más registros para que el aprendizaje de estos conceptos en matemáticas puedan ser más significativos. Ahora me voy a ir a una pantalla donde podamos ver la animación de GeoGebra, donde se representa este ejemplo 1. Como es una construcción pequeña, se les va dando las instrucciones a los estudiantes de cómo ir ingresando los datos. Se ingresa la ecuación de la circunferencia, que ese fue el resultado que habíamos obtenido algorítmicamente. Luego se calcula la distancia de un punto, cualquiera de las circunferencias. Se les enseña la opción de poder colocar un punto sobre el objeto. Se calculan distancias del punto P al punto A y del punto a la recta. Aquí se dibujaron esos segmentos para que sean más visibles y el alumno puede ver que con esa respuesta que él obtuvo algebraicamente, cualquier punto que pertenece a ese lugar geométrico va cumpliendo la condición
de que en este caso la distancia del punto P a la recta es 3 veces la distancia del punto P al punto A, y ahí se va mostrando en pantalla cómo alrededor de toda la circunferencia de este lugar geométrico, todos los puntos que pertenecen a ella cumplen con esta condición. Y así les traemos varios ejemplos para mostrar. Continuamos con este ejemplo 2. Nuevamente estamos trabajando con el concepto del lugar geométrico, pero ahora la condición cambia. Nos dice que los puntos P de X, Y que forman ese lugar geométrico siempre equidistan de los puntos dados A y el punto B. Se establece nuevamente que el punto P es un punto cualquiera de ese lugar geométrico. Establecemos la condición geométrica, que aquí es importante que ellos vayan dando sus ideas, que se pueda discutir si la condición geométrica es correcta o no. Se simplifica esa ecuación que da como resultado la condición geométrica y se llega a un lugar, que en este caso es una línea recta. Luego, nuevamente, pues nos vamos ahora a GeoGebra, graficamos la línea, que en este caso es la que está de color rojo. Se calculan las distancias de un punto que pertenezca a la recta hacia el punto A y hacia el punto B, y al momento de mover el punto sobre la recta, pues se observa que estas distancias son iguales. Tienen que recordar también qué significa la palabra equidista, que se encuentra en la misma distancia, y a través de GeoGebra podemos visualizar este otro lugar geométrico. Se coloca un punto sobre el objeto y el alumno va también revisando que su respuesta sea correcta, que efectivamente todos esos puntos satisfacen la condición dada. El otro ejemplo que traemos para presentarles es en cuanto a la familia de rectas que pasa por la intersección de dos rectas. Aquí nos dice que tenemos que encontrar esa recta que pasa por el punto P y por la intersección de dos rectas llamadas L1 y L2. Y pues ahorita estamos utilizando la ecuación de la familia de rectas. Se les recuerda cuál es la ecuación de la familia, que tiene que ser la primera recta más k veces la segunda. Se puede simplificar esa ecuación de la familia multiplicando por k y luego ya después sacando x y y de factor común. La condición es de que pertenezca ese punto a la recta, pues debemos de sustituir x por menos 2, y por 3 en la ecuación y encontramos el valor del parámetro. Ya con este valor de k se sustituye y encontramos cuál es la recta que pertenece a esa familia, pero que particularmente pasa por ese punto dado que es el menos 2, 3. Entonces, con la ayuda de GeoGebra, pues dibujamos las dos rectas originales, la L1 y L2. Se establece el parámetro, se captura la ecuación de la familia. Con la ayuda del deslizador vamos observando todos los miembros de esa familia, pero particularmente cuando la K vale menos 15 es cuando cumple que pasa por ese punto que es el menos 2, 3. Y ya con la ayuda de esta aplicación de GeoGebra, los alumnos pueden visualizar a todos los demás elementos de esta familia. A ver si se la muestro rápidamente, si el tiempo me lo permite. Ese otro ejemplo. El de la familia, como ahí vamos graficando primero las dos funciones, se estableció ya la ecuación de la familia y cuando movemos el deslizador y si tenemos ahí el rastro activado, pues se van mostrando todas las rectas que pertenecen a esa familia, que la condición es de que pasan por la intersección de esas dos rectas y particularmente la que pasa por el punto P, pues es cuando la K vale menos 15, como ya se aprecia en la imagen de la presentación. Y así el alumno puede visualizar el resto de los elementos de la familia y también sirve como comprobación el poder variar ese parámetro y que ellos vean las diferentes rectas y
determinar cuál es la que cumple con la condición dada. Pues finalmente tenemos este otro ejemplo 4. También ahora estamos partiendo de otro problema de geometría analítica. Ahora tenemos que hallar la ecuación de una circunferencia que pasa por la intersección de dos circunferencias y aparte que es tangente a una recta. Entonces primero se trabaja con la parte algebraica, la parte algorítmica. Bueno, ya no me detengo a explicarlo. Ahí viene ya todo el procedimiento. Se llegan a unas respuestas. Y ya después, una manera de comprobación y de visualización, se dibujaron las dos circunferencias, perdón, que viene siendo la azul y la roja. Se dibujó la recta y se puede observar que esas dos ecuaciones que se habían obtenido de las circunferencias, pues sí cumple con las condiciones, que pasa por la intersección de las dos circunferencias y es tangente a la recta. Los resultados de aplicar este tipo de estrategias para el aprendizaje de contenidos matemáticos con el uso de GeoGebra, pues fue un impacto positivo hacia los estudiantes, se logró disminuir el porcentaje de reprobación y con esto pues podemos aumentar la retención estudiantil. A manera de conclusiones, con la ayuda de GeoGebra nos permite retroalimentar esos conceptos de geometría analítica a través de la visualización de los diferentes registros, el numérico, algebraico y el geométrico. Ese proceso algorítmico siempre es haciéndoles preguntas a los estudiantes, dejando que ellos también tengan una lluvia de ideas, ellos también pueden ser parte de todo el proceso para desarrollar competencias matemáticas y también con GeoGebra pues ellos pueden autoevaluar ese resultado que obtienen algebraicamente y con eso ellos pueden desarrollar habilidades metacognitivas de autoconfianza, autodirección y poder aumentar la retención estudiantil. Y bueno, les muestro las referencias y pues muchas gracias por su atención, ya sería todo. Muchísimas gracias a la maestra Elizabeth Guajardo por su intervención. Damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, levantando la mano. Sí, maestro José Luis Soto. Sí, nada más quería referirme al ejemplo de todos los puntos que son equidistantes a otros. Me parece a dos. Me parece que el lugar geométrico es la mediatriz y me parece que en la figura no apareció así. Es una duda. Me mencionaban el ejemplo 2. Déjenme revisar. Donde se habla del lugar geométrico de todos los puntos que son equidistantes a dos puntos fijos. Ya le puedo mostrar a continuación. Este era el ejemplo 2. Este es el lugar geométrico de, Sí, los puntos. es correcto. No se veía así en la figura. Sí. Me pareció nada más. Es todo. Sí, adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Adelante, maestro Roberto. Buenas tardes, maestra Elizabeth. Sí, una pregunta, perdón, más referente a lo que hicieron un poquito antes. ¿Ustedes han hecho un estudio para saber por qué este bajo rendimiento o cuál es la causa de que los alumnos tengan estos problemas? Y se lo platico porque ayer me surgió exactamente una situación con un alumno que me pidió que le ayudara en una materia que se llama precálculo, que dan aquí en la Facultad de Sistemas. Y él no podía resolver un problema con fracciones complejas. Y su problema no era eso, ese era su síntoma. Su problema era que no entendía las fracciones el muchacho, ¿no? Y pues me fui ahí escarbando un poquito y de lo que me di cuenta, al menos con él, es de que sus bases de cómo realizar los problemas con fracciones, pues eran más
le enseñaron mecánicamente a hacer las cosas, pero no a entender lo que pasaba. No sabe, entonces yo dije, bueno, esto viene desde la primaria, quizá el problema de este muchacho y quizá de algunos otros, porque yo he visto que una de las cosas con las que más batallan, además del álgebra, es con las fracciones. Y me quedé pensando ahorita, bueno, ¿y cuál será la fuente o la raíz de este problema? Y si ustedes ya lo estudiaron. Gracias, maestra. Sí, muchas gracias por su participación. Pues es multifactorial la causa por la cual se presenta la reprobación en los primeros semestres. Sí se detecta lo que usted acaba de comentar, de que a veces no llegan con los conocimientos previos para poder aprender este nuevo conocimiento en la universidad. Se puede ver reflejado, por ejemplo, ahí lo que usted menciona, que a veces ni siquiera saben aritmética, no saben desarrollar algunas operaciones con fracciones o las leyes de los exponentes. Y esa parte de esos conocimientos previos que ellos carecen, pues no les permiten aprender lo que se ve en los primeros semestres de licenciatura. Pero esa es una parte de conocimientos previos, algunos también la parte del control de sus emociones, de que se ponen muy nerviosos a la hora de los exámenes. A veces no cuentan con el desarrollo de esa capacidad cognitiva, de que están acostumbrados nada más a seguir ciertos pasos y no tienen esa habilidad de el preguntarse el por qué, el pensar sobre su propio pensamiento, lo que viene ahí como las habilidades metacognitivas, que a veces no cuentan con ellas porque llegaron a la universidad pues nada más siguiendo reglas y pues no sabían el por qué. Y acá ya con los conocimientos de universidad pues ya se requiere un mayor nivel cognitivo, no nada más quedarnos en la parte del algoritmo, sino el preguntarnos el porqué de las cosas. Y pues de ahí la herramienta también tecnológica que nos ayuda un poquito a que ellos vayan teniendo pues un conocimiento más amplio de cada concepto matemático. No sé si Muchas con eso le gracias. contesté su pregunta. No, sí, lo que pasa es que a veces atacamos un síntoma y Sí. realmente debemos de buscar el problema, ¿no? Y ya le digo, yo tengo ahí unas ideas con esto, al rato tengo mi plática aquí en la sala, y tengo una propuesta, pero me interesó mucho lo que están haciendo ustedes, que evidencia que los muchachos hoy en día son un poco más visuales y entender conceptos abstractos no les es tan fácil, ¿no? Sí, es correcto. Por eso siempre hay que buscar diferentes representaciones para que él tenga un panorama más amplio y pueda hacer el aprendizaje más significativo. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Muchas gracias a usted por su participación. Bueno, pues no sé si alguien más o ya sería todo. Y si hay alguien más que quiera intervenir o preguntarle a la maestra. Solo pregunto porque no hay más, a ver si me alcanza la... a ver, en el caso de la familia de rectas que pasan por un solo punto, digamos, la combinación de una de las rectas con un múltiplo de la otra, digamos, me da la familia. Sí. Geométricamente, digamos, ese resultado no está en la discusión en la clase, ¿o sí? Bueno. Está planteado, pero geométricamente no sé si tenga, si se haya discutido. Sí, pues se hace, por ejemplo, también la GeoGebra nos puede ayudar, cómo ponemos una recta más cabeza en la otra y con la ayuda del deslizador se pueden ir observando que todas las rectas que tienen esa ecuación, pues tienen en común que pasan por la intersección de esas dos rectas. Porque al igual, todos esos puntos que pasan ahí, o que pertenecen a cada una de estas familias, pues coinciden, que todas pasan por la intersección de esas dos rectas. Se puede hacer a través del deslizador y que ellos vayan viendo, como la imagen, cómo con esa ecuación de la familia se van formando todos los elementos que pertenecen a ella. Si gusta, le puedo, no sé si tengamos tiempo. No, está bien la respuesta, ¿eh? Yo más bien la pregunta era como la explicación de por qué pasan por el mismo punto. Ok. Pues es que ese punto pues satisface a la ecuación.
la intersección de esas dos rectas satisface a esa familia. Si se encuentra la intersección, esa intersección satisface esa ecuación de la familia. Se sustituye la X y la Y de las coordenadas del punto de intersección, satisfacen a esa ecuación de la familia. Ok. Bueno, pues no sé si... ¿Hay alguien más que esté interesado en hacerle alguna pregunta a la maestra? Si no, pues nos queda agradecerle nuevamente por su intervención y la invitamos a que continúe para las próximas 2 presentaciones. Vamos a darle la oportunidad de intervenir, tenemos unos minutitos. A la maestra Eva. Maestra Eva. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más para, pues eso es como un aviso. El maestro Alfredo Alanís Durán no pudo conectarse, tuvo problemas para entrar a Teams. Yo también tuve problemas, yo iba a entrar desde las 12 y no pude hasta casi la 1 y bueno, fue cuando ya entró nuestra compañera Elizabeth, que ya se llevó todo el trabajo, pero sí. Y yo creo que la duda que tenía el otro maestro, José Luis Soto, es por qué a lo mejor hacer problemas así. Hay diferentes formas de resolver o de atacar un problema. Yo siempre le digo a los alumnos, pero hay ejercicios que el mismo programa nos lo requiere, que dice sin encontrar el punto de intersección, porque una forma muy sencilla de hacer ese problema es, bueno, resuelvo el sistema de ecuaciones lineales, encuentro el punto de intersección, ya tengo el otro punto por el que pasa y encuentro la recta. Sin embargo, el autor nos pide sin encontrar el punto de intersección y es cuando entra la familia de rectas. Tal vez eso es lo que quería el maestro ver, porque todas las familias de rectas pasan por ahí. Espero que sea eso. Y bueno, disculpar al maestro Alfredo porque sí me habló ahorita para poder conectarse y yo le dije lo que hice para poder entrar, pero a él no le funcionó. Está muy bien, muchas gracias, maestra Eva. Sí, gracias. Sabemos que a veces hay problemas de conectividad y sí lo mencionamos en la autoría para que se supiera la participación de los otros 2 autores. Muchas gracias. Continuamos entonces con la próxima ponencia, titulada Construcción de diagramas de VDX y MDX y líneas de influencia con GeoGebra. Los autores son José Luis Hernández González, Mirna Enedelia González Meneses y Guadalupe Conde Paredes, del Tecnológico Nacional de México e Instituto Tecnológico de Apizaco en México. En este caso, por favor, que nos apoyen levantando la mano. ¿Quién va a ser el ponente si se encuentran en la reunión? Perfectamente. Entonces, en este caso, el maestro José Luis. Listo, maestro. Ya puede compartirnos la presentación cuando guste. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Me dicen si ya se está proyectando? Sí, se ve, pero no extendida la presentación. Se ve con las diapos. Sí, está bien. Listo, ya se ve perfectamente. Le agradezco mucho, maestra. Buenas tardes, compañeros. El trabajo que les voy a presentar se llama Construcción de diagramas de cortante y momento y líneas de influencia en GeoGebra. Este tema es muy usado en el área de ingeniería civil, en particular en el área de estructuras. El objetivo, uno de los problemas que hemos estado observando es que
hay una desvinculación de las materias de básicas o ciencias básicas con las materias de especialidad de ingeniería. Desafortunadamente, cuando se da clases en matemáticas, no existe forma de dar problemas de aplicación a las diferentes carreras, y la mayoría de las personas que se dedican a dar matemáticas desconocen también temas de especialidad de las carreras en las que se imparten. En el tema estamos presentando cómo es que recuperamos conocimientos de cálculo diferencial integral e inclusive de ecuaciones diferenciales para poder aplicar en problemas de ingeniería civil en el caso del área de estructuras. Y bueno, regresamos después a cómo poder simplificar ese tipo de cálculos como lo hacen en las materias de especialidad. En los objetivos específicos del trabajo, pues es determinar una ecuación para los cortantes y momentos y determinar la flexión. Se trabajó en un tema que se llama vigas, ejemplificar el bosquejo de líneas de influencia geométricamente y ejemplificar el proceso de cálculo de cargas móviles para vigas simples apoyadas a través de GeoGebra. Mencionaba que uno de los problemas que tenemos es que cuando los alumnos llegan a materias de especialidad, pues son dos cosas, que ya se les olvidaron los temas, y la otra que quizás no los aprendieron adecuadamente, y sobre todo en materias que podrían ser muy importantes como cálculo diferencial integral. El otro problema es que nos hace falta material didáctico acorde a las carreras de especialidad, y nos hace falta también adecuarnos o usar adecuadamente los medios digitales, en este caso el software que existe para resolver problemas. Sin embargo, aunque existe mucho software, tenemos la problemática de que los alumnos aprenden a usarlo, pero sin conocer su funcionamiento. Entonces se vuelve un problema en problemas ya de aplicación, donde se requiere que el alumno desarrolle ciertas estrategias para solución de problemas. Se presenta esta actividad que muestra la transición para la construcción de los diagramas. Normalmente esta construcción se hace a través de ecuaciones diferenciales, y sin embargo para su solución se realiza la interpretación geométrica. Por ello es que hemos optado por trabajar con apples de GeoGebra. En la propuesta pues damos el procedimiento analítico de la construcción de los diagramas, la construcción de sus gráficas. Se presenta la construcción de diagramas de cortantes y momentos, y se ejemplifica a través de un applet de GeoGebra. Se muestra también de alguna manera cómo es que dan resultados los software comerciales o software educativo. Aquí se muestra gráficamente una viga que se llama viga simplemente apoyada con una carga, y se muestra el cálculo de reacciones. Seleccionamos un punto a una distancia X para poder determinar las ecuaciones que muestran, se llaman cortantes y momentos. Existe una relación entre esos elementos mecánicos que se puede verificar a partir de las derivadas. Tenemos hasta una derivada cuarta, es un planteamiento a partir de ecuaciones diferenciales, donde existe la relación entre cada uno de los elementos. A partir de que nosotros podemos resolver la ecuación diferencial, encontramos la ecuación que nos permite mostrar la deflexión en una viga. Con esa transición podemos regresar a través de integrales a conocer otros valores, o seguir derivando para conocer los puntos que nos interesan. Las ecuaciones pueden ser, dependiendo del tipo de condiciones y de cargas, pueden ser seccionalmente continuas, y eso es lo que se le vuelve complejo al alumno entender.
Se les dificulta la construcción de los diagramas, puesto que están compuestos por varios segmentos de ecuaciones. Y la idea es retomar nuevamente mediante GeoGebra la relación que existe entre cada ecuación y la forma en que se va dibujando. En las siguientes imágenes ya se muestran el mismo ejercicio en diferentes condiciones de carga, donde ahora el alumno ya puede modificar las condiciones, por ejemplo, la longitud de la viga, puede modificar alguna propiedad. Por ejemplo, existe algo que se llama módulo de elasticidad, que es característica de los materiales. También se permite modificar el momento de inercia. Los alumnos aprenden a calcular ese concepto en la materia de estática. Y bueno, a través de casillas de verificación, los alumnos pueden dibujar los diagramas que son de interés. En la siguiente imagen se muestra ya la construcción de las ecuaciones. Es muy importante mencionar que en la vida práctica no se hace uso de estas herramientas porque se requiere hacer un proceso más simple. El proceso más simple es recurrir al concepto de área bajo la curva, con el cual podemos nosotros construir estos diagramas sin necesidad de tener las ecuaciones o tener las derivadas. La siguiente imagen nos muestra un diagrama de un software comercial. No es muy caro este software. Hay una versión educativa donde los alumnos pueden descargar. Lo malo del software es que no nos permite conocer el proceso de construcción y nos da los valores que nos interesan en ciertas distancias. Pero la intención es que el alumno pudiera construir su propio software o construir su propia herramienta que le permita determinar los valores de interés de la viga. En la siguiente imagen se muestra la construcción de líneas de influencia. Este tema se usa muchísimo para la construcción de puentes, donde se requiere conocer nuevamente, estos se llaman elementos mecánicos, son las fuerzas y algo que denominamos fuerzas cortantes y momentos. Aquí se muestra la parte analítica de la construcción, se muestra la gráfica la pueden hacer los alumnos a través de las ecuaciones. Y ellos pueden corroborar esas ecuaciones a través del uso de GeoGebra. En GeoGebra, nuevamente, cuando tenemos tiempo suficiente, les podemos mostrar cómo construir el diagrama e inclusive cómo pueden modificar ellos los parámetros para que puedan dibujar sus funciones. Hemos estado implementando la posibilidad de cargarles los GeoGebras directamente en la plataforma Moodle. En un futuro intentamos que se puedan autoevaluar ellos con la construcción de sus diagramas, puesto que la plataforma integramos el plugin que nos permite integrar GeoGebra en nuestros cursos. Aquí se muestran los diagramas de la parte que mencionábamos a partir de las ecuaciones diferenciales. Llegamos a la construcción geométrica que se basa en triángulos donde ya no requerimos que el alumno haga la demostración del cálculo y bueno, puede simplificar su proceso. También lo puede realizar con GeoGebra. Aquí mostramos nuevamente les decía que proviene de un concepto que se llama cargas móviles. Lo que se hace, se carga la viga con un valor que puede ir variando desde que inicia la viga hasta donde termina. Ese requiere mucho cálculo porque hablamos de vigas que pueden
variar desde 4 a 10 a 20, 50 metros, y el alumno requiere hacer sus cálculos quizás a cada metro. Entonces involucra resolver la ecuación determinadas veces, y optamos por usar la parte dinámica de GeoGebra, donde construimos los objetos que los podemos ir manipulando, recorrer con las flechas, pueden hacer el recorrido de toda la viga y les va dando los resultados. Aquí se muestra un poquito más a detalle la construcción de los dos conceptos, que es el cortante y el momento. Con el alumno vimos la posibilidad de que se está cargando esta viga con 3 cargas puntuales. Tiene que iniciar el recorrido a partir de 0, la longitud de la viga que se consideró fueron 20 metros, y el alumno puede hacer el recorrido a cada metro. Es importante notar que además de que vamos haciendo el recorrido de las cargas, se programó el GeoGebra de manera que les pudiera dar los resultados numéricos. Entonces tenemos tanto el concepto numérico como el concepto visual del proceso de cálculo. Y posteriormente ellos pueden corroborar a partir de triángulos semejantes los resultados que han obtenido. La siguiente imagen muestra, pues de alguna manera el concepto. Es un software educativo, no tiene costo, los alumnos lo pueden descargar. En este software pueden calcular ambos conceptos, el cortante y el momento, y pueden cambiar los valores. Aquí se muestra una de las gráficas que presenta este software. Ellos pueden ir cambiando la longitud para poder hacer diferentes cálculos. Sin embargo, pues el software está un poquito limitado porque tienen que estar tecleando la distancia para diferentes puntos que ellos tienen interés. Aquí estoy mostrando nuevamente el GeoGebra, pero incluido en una plataforma Moodle, que es la plataforma institucional que manejamos nosotros. Allí disponen ellos de los materiales y aparte les proporcionamos los GeoGebras. No les enseñamos a hacer la construcción porque el curso no es para construcción de GeoGebra, pero ellos pueden manipular la información y en algunos casos sí les interesa estar haciendo estas construcciones. Como conclusión, en la práctica profesional difícilmente ocupamos a realizar el cálculo analítico. Normalmente elaboramos unos documentos que se llaman memorias de cálculo. En las memorias de cálculo pues se ponen resultados, no se ponen demostraciones, no se ponen deducciones de las ecuaciones, pero es importante que los alumnos conozcan cómo es que sale la información. Actualmente estamos trabajando con software, hay muchísimo software que se usa para resolver este tipo de problemas, pero no muestra procesos de cálculo y ya usa muchas variantes en cuanto a parámetros, por lo cual es importante que el alumno tenga el conocimiento claro del funcionamiento del software, con la finalidad de que no pueda proporcionar resultados erróneos por la falta de conceptos matemáticos. Lo que tengo de materiales para presentar, voy a dejar de presentar. Muchas gracias, maestro José Luis. Damos paso a las preguntas. Sí, por favor, maestro Luis García. Me pareció que era... aquí está Roy, perdón, sí. Adelante, maestro Roberto. Sí. Buenas tardes, maestro José Luis.
Me parece interesante su propuesta y tengo una pregunta ya más desde el punto de vista, vamos a llamarle como investigación. ¿Llevan ustedes algún registro de qué tanto les ha ayudado a los alumnos el poder utilizar estas herramientas que ustedes proponen con respecto a no utilizarlas? Ya ve que mencionaba en un principio que ellos no pueden hacer a veces este puente entre las materias básicas y cuando llegan a esta materia. Y quizás sería importante pues llevar un registro o encontrar qué tanto ayudan estas herramientas para que pues quizá se puedan utilizar desde un principio, o el generar, como usted lo decía muy bien antes, productos que puedan ayudar a los jóvenes a hacer estos enlaces entre las diferentes materias, que sí, yo también concuerdo con usted que es un problema, ¿no? El que a veces ellos no logran enlazar unos conocimientos con otros. Gracias. Sí, gracias, maestro. Bueno, fíjese que en lo particular yo uso mucho software. Sin embargo, tenemos compañeros y yo estoy en dos áreas. Estoy en el área de ciencias básicas, en donde normalmente impartimos todas las materias de matemáticas, física y química, pero también por mi profesión pertenezco al área de ingeniería civil, donde doy las materias del área de estructuras. Bueno, el problema que siempre tenemos, al menos en el área de civil, es que a veces los profesores del área de ciencias básicas, pues no son especialistas del área de civil, y entonces aquí es donde empieza como un conflicto, porque les enseñamos matemáticas, también doy en otras carreras, por ejemplo, metalmecánica, administración, les enseñamos matemáticas, pero no sabemos cómo enseñarles a aplicarlo en su carrera de especialidad. Ahí es donde comienza como, yo creo que un primer problema. En lo particular, ahorita estamos con un cuerpo de académico, donde estamos iniciando algunos trabajos de investigación. No hemos hecho investigación formal de cómo les podría ayudar a los alumnos de ingeniería civil a hacer esta transición con el software. Otro problema que se ha vislumbrado en la carrera de ingeniería civil es que afuera, en la parte práctica, se ha comercializado mucho los cursos con el uso de software, y ha resultado un problema para la aplicación práctica, puesto que ahora la empresa compra un software y aparentemente ya no requiere a un especialista del área, y entonces ponen inclusive a veces a las secretarias, a los ayudantes a hacer corridas del software, sacan resultados y con eso ya después una persona concluye. Se está volviendo un problema porque se está perdiendo la formalidad del trabajo que requiere la carrera. En ese caso, algunos de los maestros han optado por pedirles a los alumnos que desarrollen su trabajo de forma manual, sin apoyo de software, y bueno, pues conlleva otro problema en el futuro, que ellos desconocen en el funcionamiento de las herramientas. Sí tenemos interés en hacer varios proyectos de investigación, pero también queremos que se integren los muchachos para ello. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar oportunidad a una última pregunta. Maestra Lilia López. Sí, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ok. Sí, profesor José Luis Hernández. Su comentario es muy importante en relación a los fenómenos de que los alumnos de pronto se convierten en usuarios de software, en usuarios de asistentes, llamémosle así.
y me tocó trabajar con algunos alumnos que de pronto no ven qué matemática permitió el diseño de esos asistentes. O sea, Sí. el trabajo que de pronto podemos hacer como profesores es ese reto de identificar las limitaciones que tienen, porque los problemas ya a nivel profesional pues no están tan modelados, o vaya, no están tan acomodaditos como los de los libros, y entonces los software que se están usando de manera rutinaria pues no necesariamente son suficientes, y que hay un reto de una independencia tecnológica que le hace falta al país. O sea, la necesidad de ver la matemática necesaria para el diseño o la mejora de esas herramientas, que sí son buenas, que son parte de, pero es como cuando se discute lo del uso de la calculadora. ¿En qué momento vas a usarla? ¿Y qué limitaciones tiene? Entonces, el estudiante de ingeniería sí se puede quedar con esa idea de que pues ya hay con qué hacerlo, ya no necesito matemáticas. Sí, es Y correcto. cuestionarse precisamente que hay un conocimiento matemático que dio oportunidad al diseño de esas herramientas. Era un comentario, profe. Sí, gracias, le agradezco mucho. Bueno, y una última pregunta o intervención para el maestro Luis García. Maestro Luis García, no se escucha. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar para cerrar la sesión de plenaria. Le agradecemos al maestro José Luis Hernández González su excelente presentación y vamos a continuar con la última ponencia de este ciclo. Muchas gracias, maestro José Luis. Muchas gracias. La ponencia se titula La física y las matemáticas en los videojuegos. Los autores, Roberto Constancio Torres Ramírez, Elsa Edith Rivera Rosales e Iván Alexander Gómez Rodríguez de la Universidad Autónoma de Coahuila. En este caso, ¿quién va a presentar? El maestro Roberto. Listo, maestro, ya quedó para que usted nos pueda compartir su presentación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando de estas presentaciones, cosas muy, muy interesantes las que estamos viendo. Y bueno, nada más quisiera que me confirmaran si están viendo la presentación. Se ve perfectamente, maestro. Muchas gracias. Bueno, este tema, yo creo que como ya lo hemos visto durante las presentaciones del día de hoy, nos hemos dado cuenta que, pues, que hay una necesidad grande de saber qué es lo que pasa con las maneras de aprender de los jóvenes en los diferentes niveles y las implicaciones que tiene el no entender bien las cosas, ¿no? Y créanme que este tema surge, le voy a llamar así, me voy a permitir esa expresión de rebote, puesto que unos alumnos hace ya tiempo, como en el 2017, se acercaron conmigo. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la carrera de ingeniero físico específicamente. Y estos jóvenes se acercaron porque querían aprender a diseñar videojuegos. Y me dijeron, maestro, pues nos gustaría que nos diera una materia optativa para los videojuegos.
para crear videojuegos. Y entonces empecé, yo les dije, claro que sí, vamos a empezar, y empezamos. Y en el transcurso del desarrollo nos fuimos dando cuenta de todo lo que se involucra, y ahorita lo mencionó una maestra en la pregunta al maestro José Luis, de toda la física y todas las matemáticas involucradas en la creación de un videojuego, ¿no? No es nada más de poner monitos, no es nada más de poner escenarios, de poner mundos, de poner cosas, sino es el hecho de poder saber por qué tiene que poner unas cosas ahí. Y si ustedes se fijan aquí en el título de la plática, puse ahí una pregunta que al menos para mí ha sido muy recurrente en jovencitos, ¿no? Que me dicen, ¿y a mí de qué me sirve C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada? Desde la, perdón, desde la secundaria muchos jóvenes se hacen esa pregunta, y aquí tengo algunas preguntas recurrentes de estudiantes. Una de ellas es, que la he visto mucho, ¿para qué me sirve este tema o materia? No sé si a alguno de ustedes ya les ha pasado, a mí sí me ha pasado. De hecho, lo he visto incluso con mis hijas, mis hijos, perdón, el hecho de que pueden hacerse esa pregunta, y esta materia es de relleno, o este tema, ¿para qué sirve? O sea, yo qué lo voy a ver si yo quiero estudiar tal o cual cosa, ¿para qué me sirve? Son preguntas que hacen, ¿no? Y algo que también he visto mucho últimamente en los jóvenes, y les digo que a partir de, voy a pedir una disculpa si se me pone ronca la voz, pero es época de alergias y sucede mucho. Otra pregunta que he visto muy, muy común con los jóvenes, y sobre todo con estos que les digo que se acercaron a mí, es esta: ¿es posible vivir de mi pasatiempo favorito, o sea, de mi hobby? Uno de los pasatiempos que creo que es de los que más se han incrementado en estas épocas, y más con la pandemia, es el uso de los videojuegos, y hay muchos muchachos que quisieran dedicarse a eso, ¿no? Incluso ahorita les voy a platicar los resultados de una pequeña investigación que intentamos hacer. Hicimos la presentación de un videojuego que creamos, que les digo, con estos jóvenes, en diferentes preparatorias, a nivel bachillerato, y una de las cosas que yo les decía a los jóvenes, el día de hoy le van a decir a sus papás que ustedes se van a dedicar ya sea a probar videojuegos o a desarrollar videojuegos. Y lo primero que recibí por parte de los jovencitos fue, maestro, eh, mi papá me va a decir que estoy loco, que eso no es posible, o sea, que me dedique a algo que valga la pena, ¿cómo me voy a dedicar a los videojuegos, ¿no? Es en ese sentido en donde pues los estudiantes ya o los adultos ya les ponemos ahí un alto a los jovencitos. Y también he visto, bueno, ahorita tratamos de darle respuesta a esta pregunta, también he visto estas preguntas de algunos profesores o adultos, ¿no? Una de las que he visto es, y creo que estaba, la he visto en varias de las presentaciones del día de hoy, es, ¿por qué los jóvenes no entienden este tema? Ya sea de matemáticas o de física, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los jóvenes no le pongan atención o no sepan hilar este tema? Ahorita lo vimos con estadística, lo vimos con las cuestiones de los momentos de tensión y de los momentos de corte y todo, el cálculo de vigas en ingeniería civil y en otras tantas áreas, ¿no? Hemos visto por qué no entienden la importancia y a veces no entienden el concepto como tal. Muchas veces los jóvenes se dedican a simplemente mecanizar algo y dicen siempre tiene que ser así. Y ahorita en mi participación en una pregunta, yo decía, a mí me tocó precisamente el día de ayer con un niño que yo le decía, bueno, ¿qué vas a hacer aquí? Y él nada más me decía, pues multiplico cruzado. Y yo le decía, ¿y por qué multiplicas cruzado? Y dice, no sé, siempre se multiplica cruzado, ¿no? Él nada más decía, hay que multiplicar cruzado. No sabía si realmente lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer, pero él se acordaba que en fracciones de repente se multiplicaba cruzado, era de lo único que recordaba. Bueno, también otra pregunta que generalmente un adulto o un profesor le puede hacer a un joven es, ¿por qué no estudias algo que primero te dé de comer y te sea de provecho? Es lo que a veces coartamos a los jóvenes con eso, ¿no? Y ahorita voy a tratar de responder estas preguntas, ¿no? Primero las voy a plantear y las voy a poner ahí, las voy a dejar en el aire. Otra cosa que nosotros creamos el proyecto Spocky. El nombre no tiene nada especial, fue un nombre aleatorio, un nombre que se le ocurrió a los jóvenes, nada más dijeron que se llame Spocky, me gusta cómo suena y ok. Y bueno, primero lo que intentamos hacer era desarrollar un videojuego de plataforma
más o menos para ubicarnos a los que no están muy acostumbrados a los videojuegos, es como el juego de Mario Bros, ¿no? Este monito que va en las tuberías saltando enemigos, brincando escaleras, subiendo, bajando por tuberías y demás. Ese es un juego de plataforma. Y luego nos surgieron unas preguntas, ¿no? Primera, ¿será que a la mayoría de los jóvenes o a todos los jóvenes les gustan los videojuegos? Esa es una pregunta importante que tendríamos que hacernos. Otra es, bueno, ¿y en qué tipo de plataforma se juega más? ¿En un teléfono celular, en una consola, en una tablet, en una computadora? En fin, ahorita hay medios para poder jugar videojuegos de mil maneras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que más les gusta a los jóvenes y en qué edades, ¿no? Y algo importante, ¿qué tipo de videojuegos son los que prefieren los jóvenes, ¿no? Están los de acción, los de roles, los de plataforma, los arcade y muchos otros tipos de videojuegos, ¿no? Y ahora, esta es otra pregunta. ¿Se puede jugar o se pueden crear videojuegos para aprender? Son las preguntas que nos surgieron en ese momento cuando intentamos ver si realmente los videojuegos nos podrían ayudar o podrían ser una opción más. Entonces, decidimos hacer una encuesta piloto en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Coahuila, se llama Prepa 1, es a nivel bachillerato. Es una encuesta muy pequeña, solamente 10 preguntas, en donde tenemos 3 áreas principales, que es la identificación, si es niña, si es niño, si en qué semestre está, y algunas cositas como tales. Otra, el área es el uso de los dispositivos para poder responder a una de las preguntas que hicimos anteriormente, y la otra es la preferencia de videojuegos que se tiene. Las preguntas de la encuesta son las siguientes, por ejemplo, ¿de qué colonia es? Esto es más que nada para saber si su situación socioeconómica, ¿no? Y poder también hacer esa clasificación. Bueno, si juega videojuegos o si no juega videojuegos. En el caso de que sí, bueno, ¿en qué tipo de dispositivo? ¿Qué género de videojuegos prefieres? Ya lo mencionamos hace rato. ¿Qué es lo que más le interesa de un videojuego? ¿Cuántos juegos tienes? ¿Cuál es el juego que más juegas? ¿Conoces el término juego educativo? Esto es una parte muy importante. ¿Qué opinas de los juegos educativos? ¿Te agradan los juegos que se asemejan a la vida real? Y bueno, perdón, estas fueron las preguntas. Estas preguntas le hicimos a manera de encuesta de mercado. Nos ayudaron la maestra Juanita, perdón, de la Facultad de Mercadotecnia de la universidad, a validar estas preguntas y a tratar de que fueran enfocadas como una encuesta de mercado, ¿no? Porque nosotros queríamos crear un videojuego y que los jóvenes pues lo jugaran, ¿no? Algunos resultados que obtuvimos, bueno, se encuestaron a 200 estudiantes. Cerca del 90% de los encuestados juegan videojuegos. Ahí ya contestamos a una de las preguntas. La gran mayoría juega videojuegos. De ese 90%, el 63.5% prefiere jugar en el celular. Y esto es importante porque cuando se desarrolla una aplicación, un videojuego o algo que queremos, un software que queremos que se utilice, no es lo mismo desarrollarlo para una consola que para una computadora que para un celular. Hay que poner atención en eso. ¿Por qué? Por las prestaciones que tiene cada uno de esos dispositivos. El 67% prefieren los videojuegos de acción. Me estoy refiriendo a uno de los que más se juega hoy en día, es el Fortnite o el Call of Duty, donde se les da una misión a los jugadores y tienen que llegar a algún lugar y consiguen armas y disparan y tales cosas. El 71% de los estudiantes tienen entre 1 y 2 juegos en sus dispositivos, ¿sí? Más del 50% sabe de los videojuegos educativos, o sea, ha escuchado eso. Lo único que nos llamó la atención es que menos del 20% muestra interés. Cuando a un juego se le pone la etiqueta de educativo, por alguna razón los estudiantes tienden a ya no interesarse en él, ¿sí? A casi el 90% les gustan los videojuegos que contengan elementos que se asemejen a la vida real, y aquí es donde podemos agarrarnos un poquito para ver si es cierto que la física y las matemáticas les gustan y les ayudan. Algo para contrastar los resultados de nuestras encuestas, tomamos los datos de la encuesta en DUTI 2020, que es una encuesta nacional de disponibilidad de uso de las tecnologías de la información en los hogares en el INEGI, y esto es lo que el INEGI obtuvo en esta encuesta en DUTI. El 93% de los hogares tienen de 1 a 4 teléfonos inteligentes, con lo cual
vemos que hay disponibilidad de dispositivos para que el joven pueda jugar. Perdón. El 45% cuenta con computadoras, ya sea portátil o de escritorio. El 72% de los hogares en México tienen internet. De ese 50%, perdón, de ellos el 50% tiene una conexión móvil al 60%, perdón, a datos, y el 39% tiene conexión física, y el resto pues tiene ambas conexiones o lo desconoce. En el uso de Internet, este es usuario por tipo en el 2019 y 2020, según la encuesta en DUTI, nos damos cuenta de que para el entretenimiento es una de las cosas en las que más se utiliza, es una de las 5 cosas para las que más se utiliza. Y en el 2020 el 88% de los usuarios lo utilizaba para entretenimiento. Nuevamente nos damos cuenta que es una posibilidad del uso de los videojuegos. Y aquí me quiero quedar con una máxima de un pensador sistémico, que es el señor Russell Lakoff. En una de las series, en 1990, él ya lo decía, que actualmente en la humanidad hemos separado las 3 actividades que son principales para nosotros, que son el trabajo, la educación y la diversión. Lo que él dice es que cuando trabajamos no necesariamente nos divertimos y no necesariamente aprendemos. Cuando queremos ir a aprender, no necesariamente trabajamos ni tampoco nos divertimos y viceversa. Cuando realmente estas 3 actividades son muy inherentes en el ser humano y si las pudiéramos combinar, sería fabuloso. ¿Cuántas veces hemos escuchado más hoy en día, sobre todo con la gente de Google y todos ellos que dicen, hasta me pagan por hacer lo que me gusta, ¿no? Otra persona, tratando de responder a la pregunta, ¿para qué me sirve este tema o esta materia? David Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, nos dice, el alumno adquiere el conocimiento cuando lo relaciona con su propia realidad y contexto. Esto quiere decir, si me sirve, me quedo con él. Si creo que me sirve, si creo que no me sirve, lo desecho. Es por eso que ahorita el maestro José Luis decía, ya se les olvidaron las cosas que vieron en los primeros semestres. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el chavo no sabía que le servía, no sabía que lo iba a utilizar y pues no lo pudo relacionar con su realidad y tal vez por eso lo desechó. Sí, y una persona que es Tom Chatfield, de una plática de estas de TED Talks, dice algo muy interesante, ¿no? Nos dice que estamos llevando el mundo de los videojuegos a aspectos de nuestra vida y lo que nos dice es gastamos dinero y gastamos tiempo y tenemos todo en mundos imaginarios. Sí, o sea, nos gusta algo, es algo que nos gusta tener y estar ahí. Y aquí pongo un ejemplo del uso de juegos existentes. Quizá muchos de ustedes han visto el Pokémon Go. Y es el uso de Pokémon Go es un juego ya diseñado, ya hecho, donde se ven temas de estadística, como lo mencionaba, ya olvidé el nombre, perdón, la maestra de Colombia, sobre este asunto de cuando las estadísticas mienten, bueno, cuando se utilizan las estadísticas para mentir, ¿no? Y demás. Bueno, aquí con el Pokémon Go quizá podemos ponerlos a jugar a los muchachos. Pokémon Go, está diseñado para estudiantes de primero y segundo de lo que en México es equivalente a secundaria. Y bueno, no pongo este es de una tesis de maestría de una persona, ¿no? Y es nada más para poner un ejemplo. Ahí puse la referencia por si alguien la quiere ahondar en esa referencia. Algunas generales de Spocky, pues bueno, es que es un juego de plataformas de 3 niveles. Se inició para crear la mecánica básica de un videojuego. Y para darle movimiento Spocky hay que tomar en cuenta elementos de física y de matemáticas, como son la fuerza, la energía, la velocidad, la aceleración, la masa, la gravedad y demás. Nos fuimos dando cuenta de esto y decíamos, bueno, si no conozco esos conceptos, si no conozco cómo funcionan, qué valores pueden ser válidos, qué valores no pueden ser válidos, pues el personaje Spocky no va a realizar lo que queremos que haga. Se utilizó un motor de desarrollo para videojuegos que se llama Unity, ya hay algunos otros, ¿no? Y ahorita voy a hablar de uno de ellos, que es todavía está más sencillo que el Unity, en el cual se programa en C#, las cosas que queremos que hagan. Algunas variantes que se pueden tener, pues es modificar el coeficiente de fricción. ¿Esto para qué nos puede servir? Para que batalle más para avanzar el personaje o se resbale, ¿sí? El personaje.
jugar con las fuerzas G. Esto quiere decir que reciba más fuerzas G, que reciba menos fuerzas G, y qué es lo que pasa con él o con los elementos en el videojuego. Cambiar el ángulo al saltar. Esto lo hace mucho un juego que se llama Angry Birds. Sí, ese sí, yo creo que podemos estudiar mucho tiro parabólico con ellos y otras cosas. Incrementar, decrementar la velocidad de desplazamiento del personaje de Spooky. Jugar empíricamente con las fuerzas, o sea, nada más darle valores. Modificar la inclinación de los planos. En fin, algunos de ellos. Por ejemplo, aquí hay una pantalla del videojuego. Ustedes pueden ver ahí qué es lo que sucede cuando el Spooky cae sobre un elemento que está pues básicamente en su punto de equilibrio para no caerse, ¿no? Otro ejemplo, en la tercera ley de Newton, aquí lo vemos cómo rebota al chocar con un adversario, ¿no? Y qué es lo que le pasa a Spooky. Algunos resultados de lo que hicimos, ¿no? Un comentario muy recurrente entre los estudiantes fue que es una relación muy extraña la que hay entre los videojuegos, la matemática y la física, que no sabían ni siquiera que había relación entre eso. Cuando pusimos a trabajar este proyecto piloto, al verse en la necesidad los chavos de modificar los parámetros, la necesidad era poder pasar al siguiente nivel, poder llegar al siguiente nivel. Y surgen preguntas de por qué se cae el monito, por qué se resbala, por qué no se agarra, por qué no salta tan alto, por qué, aunque le puse yo ahí cierto ángulo, no llegó, o llegó antes, o se pasó. ¿Sí? Y otras preguntas de cómo es que puedo tener el mejor valor para pasar mi mundo, ¿no? En este caso aquí el profesor entra ahí al quite, por así decirlo, para formalizar el conocimiento en algún tema específico que estén viendo ahí, y le permite al usuario otra vez echarse otra ronda del juego, y pues vimos cosas como que los muchachos pues hacían su cálculo para poder pasar al siguiente nivel, o poder pasar ese escollo. Bueno, obviamente surgen nuevas dudas y necesidades, y el estudiante lo cuestiona. Esto nos sucedió, les digo, nosotros lo presentamos en tres escuelas, una de la universidad, una escuela privada, que es el Instituto Don Bosco, y una escuela de gobierno que fue, y en el CONALEP, perdón. Ahí fue donde lo presentamos y se obtuvieron estas cosas, ¿no? En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el videojuego no reemplaza al maestro, es solo una herramienta para poder despertar la necesidad de aprender en el alumno. Como lo decíamos hace rato, ¿de qué me sirve esto? Y ahorita, al menos en el videojuego, ya empiezan a tener la necesidad para despertar ese conocimiento. Cuando el alumno encuentra la razón de ser del concepto, está más abierto al aprendizaje, porque dice, necesito saber eso. La experimentación, pues es decir, prueba y error, contra la formalización, ayuda al aprendizaje personal. Aquí pues le podemos decir, pues tú aviéntate a hacer, a probar, prueba y error, y a ver, ¿cómo te vas a tardar más a prueba y error, o cuando ya conoces formalmente cómo obtener esos resultados? Los sentidos y la percepción ayudan a la comprensión de las abstracciones. Esto es importante. En la mayoría de las pláticas que he visto el día de hoy, se han tenido que utilizar elementos visuales para que el alumno entienda. A ver, quizá en otras épocas era más fácil tener el concepto y poder entender o poder abstraer y poder hacerlo. Hoy en día quizá hay que tener el concepto, hay que ver cómo está el concepto para poder relacionar esas cosas y poder trabajar con ellos. Y el maestro cuenta con una infinidad de ejemplos para materializar todos estos conceptos. Spooky fue un intento que tuvimos nosotros, pero pues hoy en día hay una herramienta nueva que se llama Roblox, que es un videojuego, y muchos jóvenes, sobre todo de nivel preparatoria, bachillerato, secundaria, lo juegan, y lo juegan mucho. Bueno, jovencitos incluso desde primaria. Aquí en una primera instancia podemos ver el Roblox con un monito que al frente tiene dos puertas, ¿no? Y tiene ahí una operación matemática. Bueno, ese videojuego fue creado por un niño de 13 años. ¿Sí? No fue creado por alguien especialista en programación, por alguien especialista en matemáticas o en algo, sino él, para aprender sumas y restas, creó un videojuego que se llama el parkour de las matemáticas o algo así. Y lo más interesante es que está ganando dinero con ese videojuego, el jovencito que lo creó,
Por otro lado, tenemos algo más formal, que este segundo que dice aquí, Math Quiz, es el tipo de juegos educativos que a los muchachos o a los jovencitos no les llama la atención. Ellos ven esto y dicen, pues es lo mismo que el libro, es lo mismo que el cuaderno, nomás que puesto en una pantalla. Y se los digo porque es lo que me han respondido estos jóvenes, ¿no? Entonces, Roblox es una buena idea para explorar. No se necesitan conocimientos grandes de computación, de programación y demás para poder trabajar en ello. Es altamente intuitivo. De hecho, yo vi un desarrollo que me interesó para la materia de sistemas de producción. Es un videojuego que es una cadena de pizzas. Entonces, en esta pizzería hay que hacer las pizzas, hay que tomar los materiales y hay que tener la logística para la entrega de las pizzas, ¿no? Entonces, imagínense en una materia como la que mencionaba ahorita el maestro José Luis de ingeniería, el tener que construir puentes y utilizando Roblox, ¿no? No soy experto en Roblox, pero es una herramienta que está tomando mucho auge hoy en día y que quizá pueda ser una situación importante. Y aquí con esto respondo a la pregunta de, ¿podré crear cosas? A lo mejor si yo le pido al estudiante un proyecto donde él, mediante un videojuego de Roblox, me explique qué es lo que entiende, no sé, por el teorema de Pitágoras, pues a lo mejor al verse en la necesidad de crear el videojuego y de conocer bien y profundizar en el teorema de Pitágoras, entiende mejor estas cosas y se va interesando. O decirle, bueno, ayúdame a hacer un videojuego para la caída libre de los cuerpos, ¿no? O para la velocidad instantánea, o para la aceleración. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Y a lo mejor el estudiante, al estarlo creando, también va a estar una y otra vez reforzando esos conocimientos, ¿sí? Y bueno, a mí se me había olvidado responder esta pregunta. ¿Puedo vivir de mi pasatiempo? Maestro, No estudias algo de provecho. Maestro Roberto, lo voy a interrumpir para darle un minuto más para concluir con la presentación, claro, por las cuestiones de tiempo, ¿verdad? Con esto termino. Sí, gracias. Respondiendo a la pregunta, ¿puedo vivir de mi pasatiempo? Bueno, aquí esto lo acabo de consultar hace una semana, 2 semanas, y esto es lo que gana un recién egresado desarrollando videojuegos y va de 10,000 a 15,000 y hasta 50,000 mensuales en México. No estoy hablando de en otros países, aquí en México desarrollando videojuegos. Y pues bueno, les dejo mis datos y los datos de la doctora Elsa, que es con quien he estado trabajando, por si alguien está interesado en participar con nosotros o querer hacer algo más. Y pues no me queda nada más que pues decirles que no pongamos barreras ante el aprendizaje y ante las cosas que tenemos. De mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Roberto, por su intervención. Damos paso a las preguntas. Si no hay preguntas, agradecemos nuevamente la exposición al maestro Roberto. Cualquier otra cuestión que quieran o duda aclarar puede ser por los datos de la vía electrónica de correo que proporcionó el maestro. Muchas gracias, maestro. Que pasen buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos a todos los que han participado en la sesión del día de hoy. Y le damos la palabra al doctor David, que